Hay momentos que nos revelan, otros que nos rompen y están esos en los que decidimos volver a nosotros mismos. En este espacio, el duelo se nombra, la crianza se escucha y el cambio personal se abraza con conciencia. Cada historia es una posibilidad, cada paso una forma de volar. Esto es la 6ª temporada de Llévame contigo y vuela, el podcast. Una producción de la Fundación Llévame contigo y vuela. La transformación personal no es un destino, es la valiente aventura de ser tú mismo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela. Un abrazo en el duelo perinatal. No hay palabras para el vacío que deja la ausencia de tu bebé, pero quiero que sepas que tu dolor es válido y que te acompañamos en él. Cada lágrima que derramas es un testamento del amor inmenso que sentías y sigues sintiendo por tu pequeño. Perder a un bebé, ya sea en el silencio de un embarazo que se detiene, en el umbral del mismo parto o en los primeros suspiros después de nacer, es una de las experiencias más devastadoras y desgarradoras que el corazón humano puede soportar. Es un dolor que se ancla en lo más profundo del alma. Es un vacío inmenso que desafía toda lógica. Cada padre, cada madre de familia navegan en este océano de pena en una forma profundamente personal y única. No hay un manual, no hay un reloj que dicte cuándo el dolor debe de menguar o de desaparecer. El tiempo aquí no es un sanador mágico, sino un compañero totalmente silencioso en un viaje que se siente eterno. Hay estrategias, hay apoyos que, como lo son un abrazo cálido, pueden acompañar este duelo, permitiendo que madres y padres de familia vayan transitando de una manera cada vez más compasiva y poco a poco ir reencontrando el sentido a su herida, a una nueva manera de vivir. Para abordar este dolor con empatía y apoyo, existen ángeles en nuestra comunidad, como las madres fundadoras de la Asociación Padres del Cielo. Ellas y ellos han transformado su propio dolor en una misión de esperanza. En este episodio de Llévame contigo y vuela, nos acompañan Denise Salazar, Caro Burgos y Claudia Figueroa. Todas ellas mujeres que han transitado su dolor y lo han convertido, como dice una de mis maestras, Gaby Pérez Islas, han capitalizado esa pérdida y se han dedicado también a acompañar a madres y padres de familia que también están transitando o han transitado por este dolor. Denise, muchas gracias por acompañarnos en Llévame contigo y vuela. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Denise, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Llévame contigo y vuela. Sé que hablar de este tema no es fácil, sé que es un tema vital, sé que es un tema totalmente doloroso porque se trata de la pérdida de un hijo. Sin embargo, para muchas madres y padres de familia, hablar de la pérdida de un hijo, de la muerte de un hijo, por el dolor que causa, muchas veces prefieren no hablarlo. Así es. Sin embargo, la herida está ahí presente en lo más profundo del alma. Y mientras madres y padres de familia no se atrevan a ir a observar qué es lo que les duele, a tocar esa herida, no habrá posibilidad para poder comprender qué fue lo que pasó y también poder sanar. De manera muy respetuosa, me gustaría que el día de hoy tu testimonio de vida
pueda llegar al corazón de madres y padres de familia que también hoy por hoy les ha tocado perder a un Sí, ser amado como lo es un hijo de Dios. sí, claro que sí. Como bien dices, Carla, es un tema difícil de abordar, es un tema hasta tabú, porque muchas veces hasta nuestros propios familiares no saben qué decirnos de la manera de buscar dar un consuelo, una palabra pues de aliento o algo. A veces hasta terminan lastimándonos también porque no saben y está bien. En nuestro caso, mi esposo y yo nos casamos, luego quisimos tener familia, no pudimos, batallamos por años. Tuvimos nuestro primer embarazo, fue un embarazo gemelar. El primer bebé se detiene como a las 9 semanas y el doctor nos decía que la otra bebé seguía el embarazo muy normal, todo adelante. Y a las 28 semanas de gestación, 6 meses y medio más o menos, de repente vamos al doctor, yo a ella la sentí en la mañana y en la tarde que nos vuelve a ver, ya no hay latido. Y en ese momento se derrumba el mundo, se derrumba por completo, porque en el momento en el que tú ves una prueba positiva, tú ya construyes un castillo. Si es niño esto, si es niña esto, que si bailarina, que si caballero, que si todo lo que tú quieras. Y que de repente se te caiga ese castillo es inexplicable, no hay palabras, no hay palabras. Se muere el esposo y es la viuda, se muere el papá y eres huérfano, pero cuando se te mueren los hijos que eres. Y luego ese primer 10 de mayo, ay, felicidades, sí, pero yo estoy con mis brazos vacíos. ¿Dónde está? O sea, sí, sí, yo sé. No, me adelanté, recibimos la noticia y se cae el mundo al piso, todo llorando y los médicos querían hacer una cesárea de urgencia ya para sacar a la bebé y todo, y mi esposo, hey, espérense, sé que hay otras opciones. La hablamos con otra ginecóloga, una dula, ¿qué nos recomiendan? Pues labor de parto, que la bebé salga por la vía natural, es lo más correcto para el cuerpo y de cierta manera a los papás nos ayuda a tener un tipo de cierre de una circunstancia tan dolorosa, poder tener un recuerdo diferente. A nosotros nos pasó el 21 de diciembre del 2016, a 3 días de Navidad. Y yo recuerdo que ya con contracciones y todo, yo no quería ver a la bebé, no sabía si ella venía mal o si me iba a traumar o algo. Pero el instinto, el amor es tan incondicional que en el instante en el que ella terminó de salir, yo le dije a la doctora, dame a mi bebé. Yo sabía que ella ya había nacido dormida, ella ya estaba arriba con Dios, pero yo la quería, era mía, 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 perfecta, Mariana, blanca, con su boquita roja, su cabello chino, pegadito, gordita, cachet. O sea, no había cosa más perfecta que eso que yo tuve ese ratito conmigo. En ese entonces no existía la Asociación Padres del Cielo y desafortunadamente, como es algo que pasa mucho, 1 de cada 4 mujeres perdemos un bebé. Es una estadística altísima. No existía Padres del Cielo, no había los grupos de apoyo que ofrecemos, no había una guía, no había un camino que alguien que nos dijera, hey, empieza por aquí, empieza por allá. Tu mundo se acabó. El cuarto que tenía preparada para ella con cuna, el tapiz, el tapete, los juguetes, la ropa, cerrado y con seguro, porque nadie me dijo cómo vivir mi duelo, qué hacer, qué es el primer paso. El padre fue al hospital porque le hablamos. A veces ni tus guías espirituales te ayudan. Por algo se la llevó Dios. No, 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 eso no se dice. Y son comentarios muy comunes que nos dicen y nos lastiman más. En ese momento te enojas con la vida, te enojas con Dios, te enojas con los doctores, obviamente, piensas que todos tienen la culpa, pero todo el proceso te va a llevar a un para qué, a descubrir el para qué pasó. Pero llegar ahí, el duelo es así.
no es lineal. Claro. Son muchos altibajos. Es como subirte a un carrito en una montaña rusa y bajar hacia la tristeza Así. y agárrate muy fuerte porque viene la negación y Sí. vuélvete a agarrar todavía más fuerte, Denise, porque sabes que no es la negación, ahora viene la negociación, Sí, pero ¿sabes qué? Ahora vamos más fuerte en ese carrito de esa montaña rusa y viene la depresión. uy, Y sí. como bien lo acabas de decir, el duelo no es un proceso lineal, Ujú. es un proceso en el que vamos hacia arriba y hacia abajo, hombres y mujeres, Sí, en el que no sabemos cuándo va a ser la primera parada y si vamos a estar listos para poder dar frente a la siguiente parada. así es. A mí me molestaba mucho, yo me subí al carro porque yo iba de mi casa a visitarla a ella y hacer alto y ver que la gente en los carros cantando, llamando por teléfono y yo, hey, espérense, se murió mi bebé, que se detenga el mundo porque el mío se detuvo. Pero pues es parte de esa misma tristeza, esa misma negación Claro. de que yo tengo que otra vez empezar paso a pasito a retomar mi vida. Porque con el duelo nunca te deja de doler, ¿eh? Esto fue en el 2021, estamos a 2025. No deja de doler, pero aprendes a vivir con la ausencia y ya cambias tu sufrimiento, dejas de sufrir y lo cambias por un recuerdo bonito, porque pues es parte de ti, para siempre, para siempre. Y nosotros pensamos que no, nos dijeron los doctores que ya no íbamos a poder tener hijos, adoptamos, luego tuvimos cuate y luego tuvimos otra niña, o sea, esto nunca reemplaza a lo que perdimos, simplemente se hizo más grande la familia. Claro. Y tú dijiste algo muy importante, los papás también tienen el duelo, no nomás nosotros porque los llevamos en la pancita, ellos también. Mi esposo se escondía en el baño a llorar, Es porque un duelo silente, ¿eh? El de los sí, hombres. porque ellos se tienen que hacer los fuertes para sacarnos a nosotros del piso. Y él lloraba en el baño. Y es algo muy importante que acabas de decir. Los hombres se tienen que hacer los fuertes para darle contención y apoyo a la mamá que acaba de perder. Pero no nomás ha perdido la mamá, también le ha tocado perder a papá. Y este es un estigma que duele muchísimo Sí, a los hombres y que pareciera increíble que en pleno siglo XXI, Denise, todavía seguimos cargando con ese tipo de creencias sí, tan limitantes que causan tanto dolor y sufrimiento a los hombres ujú, porque no les permite realmente mostrar la esencia, decir, sí, a mí también me duele sí, porque he perdido mis ilusiones, he claro, perdido mis sueños, he perdido el hecho de haber querido ser papá de esta niña, pero resulta que hoy no se puede. así es, así es. Y es importante también que ellos trabajen ese proceso, ese duelo, porque ellos regresan a la oficina, ellos regresan a su trabajo, pero con eso y lo ponen un pin al fondo de la mente. Y luego eso se transforma en otras cosas no resueltas también, tanto ellos como nosotros. Acabas de decir ahorita que el duelo no desaparece, Ujú, que hay una nueva forma de vivir que van encontrando las madres y los padres de familia. Lo van haciendo con mucha valentía, aceptando que esto no es una meta a la que van a llegar, sino que se va a vivir sí, un proceso en donde se requiere de fe, de saber que vas a salir adelante poco a poco, ujú, en donde tenemos que ir por la joya de la corona, que es la paciencia, porque hay días buenos y hay otros días no tan buenos o peores, sí, en donde también hay que mostrarnos vulnerables y honestos para validar qué es lo que mamá está sintiendo en este momento, pero también papá, y saberlo comunicar a ujú, la familia, porque también hablabas de esos tabús, de esos mitos, de esas creencias que en el duelo se abraza no solamente al doliente, sino abraza a toda la familia. ¿Cómo a pesar de haber perdido Denise, ustedes lograron crear una tribu de madres y padres de familia que
le dieron propósito, que han sabido ustedes honrar la vida de sus hijos. ¿Cómo fue entonces, Denise, que nace la asociación Padres del Cielo? Dijiste dos palabras claves, tribu y honrar. En Padres del Cielo, nosotros la formamos con la necesidad de acompañar a otras familias, porque nosotros no tuvimos ese acompañamiento y nos hemos dado cuenta cómo ayuda, cuánto aporta en su sanación. Hemos hecho estadísticas, estudios de investigación en donde en comparativa salen adelante mucho más rápido con el acompañamiento adecuado que cuando están solos. También, sí sale el día, sí sale el sol, Porque vas es a un ver la luz. proceso natural, un Sí, duelo, pero cuando un duelo supera las emociones, la persona no pudo gestionar sus Sí. emociones, entonces es cuando se cae el riesgo de caer en un duelo patológico. Y es Sí. cuando sí o sí, esto sí quiero dejar muy en claro para todos los que nos están escuchando, al momento que nos toca perder a alguien tan importante en nuestra vida, como en este caso es la vida de un hijo, uno de los elementos fundamentales para que madres y padres de familia puedan ir avanzando en su proceso de duelo es precisamente la red de apoyo, Sí. la tribu, el acompañamiento que las madres de familia puedan tener o los padres en este momento. Así es, tú dijiste sobre el duelo patológico, es una línea muy delgada y lo hemos visto. Desafortunadamente hemos estado con muchas familias en esto y a la torre. Es muy importante el apoyo psicológico, tanatólogos, la red de apoyo, las familias, los grupos de apoyo que damos cada 2 jueves, donde tú vas y vomitas tus sentimientos. Vas y te reúnes con otras mamás y papás que hablan tu mismo idioma, donde te vas a sentir completamente abrazada y acobijada. Me haces recordar ahorita con estas palabras tan claves que acabas de mencionar. Te reúnes con personas que hablan tu mismo idioma. Por ejemplo, en el programa de 12 Pasos de Ujú. Alcohólicos Sí. Anónimos, uno de los grandes éxitos que tiene este programa es que precisamente las personas se encuentran en una tribu en donde no son criticadas, Ujú. no son enjuiciadas, no son señaladas por lo que les tocó vivir y mucho menos por lo que ahora también les toca sentir. Así Y que pueden expresar no solamente lo que piensan, sino lo más importante para poder sanar un duelo es expresar lo que se siente, Denise. Sí, o sea, es exactamente eso, porque en estos grupos de apoyo no hay clases sociales, no hay razas, simplemente son familias en duelo. Y esto es algo también muy importante, Denise, que a veces cuando nos toca perder, y lo he escuchado en madres y padres de familia, que en ese proceso de negación, las expresiones de ellos son las siguientes. ¿Por qué? Si yo soy una persona buena. Claro, ¿Por qué si yo he hecho bien, el bien a la gente? ¿Por qué si siempre he tratado de ser una buena hija, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa? ¿Por qué a mí la vida me ha mandado esto? Pero resulta que la muerte no nos va a pedir permiso si somos personas de la tercera edad claro. o si es un niño que está, un bebé que está en gestación o un bebé recién nacido o si es un joven, si es un adulto. Es un punto al que todos en algún momento de la vida, que no sabemos cuándo, nos va a tocar llegar. Así es, totalmente. Qué interesante, Denise, que ustedes como madres que les ha tocado perder, se han dado a la tarea de encontrar una misión Mm. aún a pesar de ese dolor, que han podido ustedes transformar ese dolor en ser también ese bálsamo de alivio para aquellas madres y padres de familia que, como lo dijiste, a veces la familia ni siquiera sabemos cómo expresarnos de manera correcta Sí, con el doliente, y lo que hacemos y lo que se incurre frecuentemente es
lastimar todavía más, a abrir aún más las heridas. Me gustaría que nos mencionaras, Denise, cuáles son esas frases comunes que la familia, que los amigos, en el afán de dar un bálsamo de aliento, de alivio, suele decir a los dolientes. Híjola, con las que nos lastiman más es los planes de Dios son perfectos. Por algo se lo llevó Diosito. A lo mejor y venía malito. Luego vas a tener más, estás muy joven. No quiero más, quiero ese. Quería ese. Esas cosas son las que Y desde tu experiencia, Denise, ¿qué es entonces cuando nosotros no sabemos qué decir o cuando no estamos seguros si lo que le voy a expresar a esa mamá o a ese papá que hoy por hoy le tocó perder lo más amado y lo más esperado, que era el nacimiento o la vida de su hijo o de su hija? ¿Qué es lo que se puede hacer, Denise? siéntate aquí conmigo, dame la mano, estoy aquí. ¿En qué te ayudo? Lo siento mucho. Siento mucho que estés pasando por este. Aquí estoy. Eso es todo. Quédate ahí. Véeme llorar si quieres. Eso es lo que a mí me va a dar. Me voy a sentir acompañada. No necesitas resolverme nada, simplemente ahí. Quiero ver que a ti también te duele mi pérdida. Es todo. Y saber que en ese proceso tan doloroso no estás solo o no estás sola. Ujú. Gabor Mate, uno de los psiquiatras más importantes del mundo, experto en trauma, él dice que no es lo que le haya pasado al niño, a la niña o a la persona en sí Ujú, lo que le genera un trauma, ujú, sino lo realmente traumante es haber vivido en soledad ujú. aquello que le pasó. Sí. Entonces aquí, amigos, es importante que si nosotros no sabemos qué expresar, no hay palabras para poder acercarnos a esa mamá o a ese papá que le ha tocado perder a su hijo en ese momento, también podemos acompañar y decir mucho desde el silencio Sí. y conectar desde lo más profundo del alma con esa alma que está pasando una de las noches más oscuras de su vida. Vaya que sí. En esta tarde también nos acompaña Claudia Figueroa. Claudia también, al igual que Denise y que Caro Burgos y que muchos padres en el mundo, le ha tocado perder a un ser muy amado, que es la muerte de un hijo, de una hija. Y hoy, Claudia, de corazón a corazón, quiero agradecerte. Sé que no es un tema fácil de abordar, que se requiere de mucha valentía, de mucha templanza y de una gran fuerza interior. Yo le agregaría que una fuerza divina, porque a veces las fuerzas humanas, Claudia, se nos terminan. Y cuando suceden este tipo de experiencias en nuestra vida, creemos que las fuerzas de lo humano nos van a alcanzar para poder dar frente a una nueva realidad, a una realidad que tal vez nunca pasó por la mente de una mamá o de un papá y que solamente, y esto lo he comprobado en terapia, Claudia, que cuando se acaban esas fuerzas humanas, lo único que puede sostener a una mamá o a un papá es la fuerza divina. Y yo sé que al igual que Caro, que Denise y que muchos papás que hoy nos están escuchando, al igual que tú, esas fuerzas divinas las han traído hoy para compartir su testimonio de vida. De una manera muy respetuosa, Claudia, quisiera que a todas aquellas personas que en cualquier lugar del mundo nos están escuchando, puedas tú compartir tu testimonio, porque esto es algo que pasa en cualquier continente, a cualquier persona
y que deberíamos dentro de una cultura del duelo aprender el cómo poder sanar nuestro duelo. Bienvenida, Claudia, a Llévame Contigo y Vuela. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? De poder venir a hablar aquí de pues nuestras vivencias, de lo que hemos aprendido y de lo que estamos trabajando ahorita como asociación. Claro, claro. Claudia, ¿qué fue lo que a ti te tocó vivir y de una manera tan dolorosa, pero que también has tenido esa valentía para poder estar hoy aquí presentando al mundo tu testimonio? Bueno, yo soy Claudia, yo soy mamá de 2 niños aquí en la tierra y una niña en el cielo. Sí me gusta hacer este preámbulo porque ayuda a comprender el dónde estaba situada hace algunos años. Yo soy enfermera y soy docente de enfermería. Entonces, yo estaba cursando mi segundo embarazo cuando un embarazo normoevolutivo, todo iba bien, no había señales, ningún tipo de señal de alarma, hasta que un día pues ya no siento movimiento. Yo estaba en mi 8º mes de embarazo y bueno, voy a consulta, hacen el ultrasonido y ahí nos damos cuenta que pues la imagen estaba estática, que no había latido. Y bueno, a partir de ahí, obviamente se viene todo un proceso de atención. En verdad, yo tuve la fortuna de haber tenido un proceso muy respetado, con gente preparada, que hicieron de la situación que estábamos viviendo como familia una situación bastante linda, dentro de lo difícil, una situación bastante humana, ¿no? Muy empáticos. Pero a la vez, en mi rol como profesional de la salud y como formadora de recursos humanos en salud, fue ahí también un golpe de, ay Dios, esto no lo hacemos. O sea, en las instituciones esto no lo hacemos, en las escuelas esto no lo enseñamos o no lo profundizamos de la manera en la que se debería de profundizar. Entonces yo siempre hago como esa separación, ¿no? De que aparte de la cuestión, obviamente, familiar, personal, de pérdida, sí también fue un impacto fuerte pues el saber que no estábamos haciendo las cosas del todo bien desde la formación de profesionistas, ¿no? Y sobre todo en las instituciones de salud. Entonces, bueno, yo como te comento, tuve un muy buen manejo, ¿sí? Mi hija Ana Paula nació un 4 de enero del 2018. Yo digo, nació dormida. Es una expresión que algunas de las mamás de la asociación nos gusta utilizar. Em, y a partir de ahí empecé yo a ir a Padres del Cielo, a la asociación, como mamá en duelo, ¿no? Fueron mis primeros acercamientos. A mí me tocó ir a las primeras reuniones que tuvieron, y bueno, ya a partir de ese momento y de conocer pues la labor que se estaba haciendo, poco a poco me fui metiendo dentro de la asociación. En ese entonces yo había empezado mi doctorado y pues este tema se volvió el tema de mi tesis, ¿no? Entonces sí, este problema, aparte de ser un problema social, personal, familiar, o sea, las crisis espirituales, o sea, aparte de la complejidad que se tiene en el ámbito académico, estaba muy invisible, sumamente invisible. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a trabajar en investigación sobre el tema, ¿no? Y bueno, se ha logrado de ahí hemos logrado seguir trabajando en las áreas de investigación. Ya terminé el doctorado. Eso, a súper resumidas cuentas, tuvo un impacto sumamente bueno, como desde la parte de la investigación y la vinculación con la sociedad civil, con la asociación civil y con el ámbito académico.
Tuvimos la fortuna de poder entrar al ámbito legislativo y que poder visibilizar la realidad que se vive en las instituciones de salud, y de ahí surgió la ley Cunas Vacías Sonora, que se aprobó justo el año pasado, ¿no? A raíz de la tesis doctoral. A raíz, así es, de visibilizar prácticamente lo que estaba sucediendo en los hospitales de aquí de nuestro estado, ¿no? Acabas de hacer revelaciones muy importantes y quiero decirte que hace un mes aproximadamente, aquí en nuestra ciudad, se llevó a cabo un congreso de tanatología. Se realizó un panel para finalizar este congreso y me llamó mucho la atención, Claudia, que se llamó a 3 panelistas que formaban parte del cuerpo médico del hospital. Estos panelistas compartían parte de su experiencia siendo estudiantes de medicina y también ya en el ejercicio de sus funciones como médicos. Todos ellos, los 3, habían estudiado en universidades diferentes. Uno de ellos en un país diferente. Y los 3 coincidieron que en su formación académica ninguno había recibido en el programa o en el plan de estudios de la carrera de medicina una materia en donde precisamente los orientaran, les enseñaran a poder dar el acompañamiento tanto al paciente, a la persona en esa etapa o fase terminal, como también a sus acompañantes, a las personas, a sus cuidadores. Y que incluso para ellos, lo comentaban los panelistas, había sido de un alto impacto, Claudia, porque en las primeras experiencias que a ellos les tocó vivir con aquellos pacientes que habían fallecido y con sus cuidadores, pues había sido sumamente traumático y dramático al grado tal que, dicho por ellos, llegaron a un momento en que se cuestionaron si realmente eran suficientes como para poder seguir ejerciendo en el rol de ser médico o médica, y que en su formación como estudiante incluso ellos cargaban en su mochila un estigma en donde si se te moría un paciente, pues eras ya la peor enfermera, eras el peor médico y que aparte estaba prohibido involucrarte con el paciente y con sus cuidadores, porque tu tarea era cuidarte a ti y no ver desde una visión más humana y más cercana. Concluían ellos que tras esas experiencias habían observado que era necesario el trato 100% humanista, compasivo, empático y solidario, tanto con el paciente como con sus cuidadores y más aún con las personas que les había tocado perder a un ser querido. Me llama mucho la atención cómo todavía en pleno siglo XXI seguimos en los planes y programas de estudio teniendo áreas de oportunidad tan latente, tan fuerte, que nos desconectan de la necesidad, en este caso, como lo que a ti te tocó vivir. Fíjate, en una paradoja de ser enfermera, de estar viviendo en el día a día, en esa parte de tus funciones, pero también ahora desde lo más personal, perder y darte cuenta que había algo que ahí se tenía que atender y que se tenía que solucionar. Me gustaría muchísimo que nos ampliaras acerca del impacto de tu tesis doctoral y cómo esto se ha visto reflejado actualmente en nuestra sociedad y en el acompañamiento que se le da hoy por hoy a madres y familias, madres y padres de familia que les ha tocado perder a uno de sus hijos.
Ok, sí, lo que mencionas es una realidad, o sea, es una realidad de que es una ausencia dentro de las mallas curriculares de las escuelas de profesionales de la salud, o sea, enfermería, medicina. Hay un vacío en el área, pues se podría decir emocional, tanatológica, ni se hable de asuntos tan específicos como el duelo gestacional, duelo perinatal, o sea, muerte gestacional es todavía más específica y por lo tanto más invisible, Es ¿no? como un duelo no validado. Así es. Es como, bueno, se murió el bebé que ya tenía 1 año, el bebé que tenía 4 años, el hijo que tenía 8 años, el que tenía 20, 50, pero pues como era un bebé que estaba en el vientre de la mamá, no pasa nada. O como acaba de nacer, o sea, es un duelo no reconocido Claudia. Sí, por supuesto. Y justo es invisible o bueno, era invisible porque ahora sí ya hemos logrado algunos cambios, ¿no? Invisible en las mallas curriculares, en la formación, invisible en las instituciones de salud, o sea, un ejemplo de la invisibilidad es cómo nos podemos explicar que nuestros hospitales públicos principalmente no tengan un espacio donde se puede brindar privacidad a una mamá que acaba de perder a un hijo. O sea, que no exista dentro de la infraestructura, que nadie en todos los años que tienen los hospitales aquí en nuestro estado se hayan percatado de la necesidad de poder tener justo un espacio donde las mamás que pierden un hijo pudieran estar separadas del resto de las madres. O sea, eso nos habla de una invisibilidad institucional sumamente fuerte, ¿no? Aparte de la invisibilidad académica, aparte de la invisibilidad en materia de investigación. Bueno, en verdad es que son muchos frentes en los que hemos tenido que estar trabajando y que con mucho gusto lo hemos estado haciendo. ¿Qué es lo que hemos logrado? Pues al menos en el área nosotros ahí de enfermería ya se contempla dentro de las asignaturas la parte que tienes que hablar de muerte fetal, de muerte perinatal, de duelo, del acompañamiento que tienes que dar en esos casos, o sea, ya lo tenemos ahí inmerso. Obviamente, pues falta muchísimo para que esto permee en todos, ¿no? Y que no sea nada más justo en el pedacito en donde estamos nosotros teniendo presencia. Cuando estábamos justo haciendo la investigación, porque esta investigación fue de entrevistar a mamás, entrevistar a enfermeros, entrevistar a ginecólogos y conocer, pues, qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Básicamente, y cómo lo estaban experimentando, viviendo, sintiendo y qué pasaba más allá. Entonces, al empezar pues, a escuchar, a recolectar el datos, aun cuando a mí me tocó, en el poco tiempo que yo estuve en el área operativa, me tocó esos casos, ¿no? De todas maneras, es un mundo diferente escucharlo, es una reacción muy diferente escucharlo de cómo lo vive ya la persona, la mujer. Y ahí sí yo no me puedo ni siquiera reflejar porque yo tuve un acompañamiento muy lindo, afortunadamente. Entonces, el empezar a escuchar muchas situaciones de violencia, violencia obstétrica, ¿Qué tipo de violencia, Claudia, si nos puedes ser un poquito más descriptiva en este punto? Ok. Desde la violencia, insisto, institucional, por decirle de alguna forma, al no tener espacios, al no tener capacitación, al no tener personas que estuvieran preparadas para poder atender en estos casos, hasta la violencia emocional, psicológica, verbal, directamente infligida hacia las mujeres. ¿Cómo podemos identificar ese tipo de violencias emocional, psicológica, que si, por ejemplo, ahorita en este momento, madres y padres de familia están pasando por eso, ¿cómo es que se puede identificar? Bueno, por ejemplo, es que yo creo que ni siquiera es necesario como hacerla, es tan clara la violencia, por dar un ejemplo. Una mamá me comentaba que estaba ella en trabajo de parto, ella ya sabía que su bebé había fallecido y enseguida pues estaban todas las demás mamás en una sala común. Entonces, y ella se empezó a sentir físicamente mal.
aparte de lo emocional, o sea, físicamente ella empezó pues a Sentir sentir, estragos en su cuerpo. sí, así es. Entonces que le habla a uno de los que le estaban atendiendo y le dice, oye, por favor, me puedes checar? Me siento mal. Y le dijo, no, es que, o sea, es que hay mucha gente. Sí, pero por favor, me siento mal. Es que ellas sí tienen vida que salvar, tú no. O sea, ese tipo de violencia, híjola, psicológica es algo muy fuerte. Tú no tienes vida que salvar. Todas las demás sí. No en todos los casos era tan literal, pero sí el hecho de que se aboquen a la atención de todas las demás y el abandono, ¿sí? Ese también es otro tipo de Porque hay abandono, violencia. hay justicia. Así es, la falta de comunicación, que ahí pasa algo, pues, interesante, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, tú te acercabas con las mamás, platicabas y te dicen, a mí no me explicaron, a mí me pusieron en una esquina, una mamá me dice, me pusieron en una esquina, yo me sentía como un perro abandonado ahí en esa esquina con la luz apagada y todos los demás estaban atendiendo a todas las mujeres, ¿no? Entonces, y nadie me explicaba nada. Ok. Entonces, cuando vas con el ¿Le personal, explicaban que había muerto su bebé? que no le explicaban, que no le decían nada. O sea, todos se abocaban a todas las demás mamás y ella se sentía como un perro abandonado, así textuales. No vista. No vista, exactamente. Y entonces tú hablas con los profesionales y le preguntas, a ver, ¿me puedes decir qué pasa cuando una mamá llega? O sea, descríbeme todo el escenario, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? ¿A dónde pasa? Y entonces te dice, pues como yo quiero cuidar su privacidad, no la quiero molestar, entonces la dejamos en la esquinita donde estén más separadas, ¿sí? Y tratamos de darle su espacio. O sea, no, pues si te venden esta idea, dices tú, pues no le veo el error, pero ¿cuál fue el error? Y eso se refleja en todo el proceso de atención, la falta de comunicación. Mucha falta de comunicación no clara, ambigua o nula. Y no nada más en la fase del área de labor, sino en la parte en todo el proceso hasta el alta y posterior. O sea, el otro ejemplo de este tipo de violencia, ¿no? Que también pues es una violencia el que no te den todo lo que tú necesitas, que no te brinden la atención de calidad. Es que también indagaba de cómo había sido el manejo de tu leche materna, ¿no? Posterior. Y muchas mamás decían, es que para mí fue algo muy fuerte el llegar a mi casa y que a los días me dolieran los pechos, me empezara a salir leche, sobre todo en las mujeres primigestas que no hayan tenido ninguna experiencia anterior, ¿no? Y yo les decía, pero no te explicaron. No, y como yo pensé que tenía poquitas semanas, pues nunca me imaginé. Entonces, tiene la mujer que navegar sola bajo sus propios recursos, el qué hacer física y emocionalmente con este cuerpo, ¿no? Y tú ibas igual otra vez con los profesionales de la salud y a ver, ¿qué le platicas? ¿Qué asesoría le das sobre leche materna a estas mamás? No, pues es que eso le toca al ginecólogo. Entonces ahí voy con los ginecólogos, ¿no? Y ginecólogo, ¿qué le dices? No, eso les toca a los enfermeros. Tierra de nadie. O sea, y sí es esta parte de que ellos lo decían, no se sentían capacitados a final de cuentas, pero también optar por, bueno, entonces, como no me siento capacitada, entonces mejor ni lo toco, ¿no? Ese es también uno de los principales problemas. Y bueno, esa es una falta de protocolos y de espacio, ¿no? Ese es el Eso iba. reflejo. Ujú. ¿Cuál es el deber ser dentro del protocolo que se debe de seguir cuando en un hospital se da este tipo de casos, de realidades? Porque son realidades que duelen y que incluso pueden ser altamente traumáticas, no solamente para la mamá, sino Por también supuesto, para la todo. pareja, para la familia. Así es. Bueno, el deber ser y lo que nosotros
proponemos dentro de los protocolos, o sea, también otro de los beneficios que ha traído todo el trabajo con la asociación y la parte de la investigación fue que ya pudimos nosotros decir, a ver, hospitales, o sea, esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Entonces nosotros, o sea, le entramos con protocolos, nosotros les ayudamos a capacitar, nosotros les donamos el insumo. Y bueno, hemos tenido, la verdad, muy buena recepción por parte de los hospitales, de tal forma que aquí en la localidad, creo que ya excepto 1 o 2 hospitales no tienen el protocolo, el resto sí lo tienen. ¿Y de qué se trata? Se trata básicamente de inicio, el dar la información, es que a lo mejor puede sonar demasiado lógico, pero a veces no lo es. O sea, de inicio, no puedes dar el diagnóstico en un espacio público, no puedes dar el diagnóstico en un área de urgencias donde ni siquiera corras las cortinas, donde no cuides que existen otras personas que están ahí enfrente de ti. El acompañamiento desde ese momento, ¿no? Porque también mucho problema en que las mamás decían, sí, estaba allí en urgencias, me pusieron el ultrasonido y ahí me dicen, oye, no hay latido. Entonces, el shock de, híjola, pero estoy en este espacio y mi esposo o mi familiar está justo ahí en la sala de espera, ¿no? Entonces también se aboga mucho porque este manejo tenga que ser con la mayor privacidad y acompañamiento. Y privacidad y acompañamiento son los elementos que nos llevamos durante todo el continuum del cuidado, ¿no? Es decir, que puedan estar acompañadas, y la ley Cunas Vacías Sonora así lo especifica, que tienen que estar acompañadas en todo momento. El que puedan tener privacidad, eso es lo que no lo hemos logrado porque no está la infraestructura en todos los lugares. En los hospitales privados no tenemos esa limitante, pues porque Claro. ya conocemos las dinámicas de los cuartos, ¿no? Entonces, privacidad, acompañamiento y sobre todo, se podría decir que todas tengan las mismas oportunidades al momento de tener contacto con el cuerpo de los hijos. ¿Y a qué me refiero? A que era una diversidad de testimonios desde la mamá que ni siquiera le dijeron que era una posibilidad verlo, la mamá que por miedo a lo mejor dijo que no lo quería ver, la mamá que dijo que sí, pero que se lo enseñaron y se lo llevaron. El papá que decidió. El papá ni figura, ¿eh? O sea, en estos testimonios previos que nosotros estábamos trabajando, el papá no estaba dentro de la escena, en los testimonios que existían. Recopilar. Así es. Y entonces ahora es darles la oportunidad a la familia para que la familia, o sea, obviamente los papás tienen que decidir, ¿no? Ellos son los que mandan qué tanto, ¿no? Y qué tanto y qué tipo de contacto van a querer tener. Pero sí es entonces el tener un lugar también, insisto, privado, donde puedan estar con el cuerpo de sus hijos el tiempo que ellos consideren suficiente. Y en ese espacio, en ese tiempo, generar recuerdos, que lo puedan incluso conocer, no nada más el padre, pero sino los abuelos, los tíos, etcétera. O sea, que se puedan dar estas oportunidades, que le puedan tomar fotos a su bebé. Ese ha sido un gran tabú que hemos tenido bueno, que es estar rompiéndolo poco a poco, porque en un inicio era así como que, ¿cómo le vas a tomar fotos a un bebé sin vida? No vamos a tener otra oportunidad, ¿no? Si no se hace aquí en el hospital, no vamos a tener otra oportunidad. Entonces, el generar fotos, las huellitas, todos los recuerdos, justo en este momento del contacto con el cuerpo del bebé, que el cuerpo del bebé se tiene que tratar con muchísimo respeto. ¿Sí? Esa es otra, porque también, híjole, o sea, de las historias que decían, yo vi que a mi hija se la llevaron, envuelta, o que la metieron en una cajita y se la llevaron, y que le decían óbito, y las mamás sin saber que es un término médico y no tendrían por qué saberlo, ¿no? Pero entonces esta frialdad es lo que tratamos de romper en el protocolo, que se vea como un bebé que nació sin vida, como un bebé, pero no como un producto, ¿sí? Una gestación que ya no fue productiva como tal, no, sino que se vea
como el nacimiento sin vida de un hijo, el nacimiento y el fallecimiento de un hijo. Porque desde el momento mismo, Claudia, en que a la madre y el padre de familia le dan la noticia de que van a ser papás, ya hay una vida. Ya hay una vida incluso en el constructo mental. Sí, Porque así es. mamá y papá empiezan a asignarle si es niño, si es niña, como lo decía hace unos momentos Denise, si es niño, si es niña, tú ya decides qué nombre va a tener, a qué se va a dedicar ese niño, esa niña a futuro, incluso le vamos poniendo qué tipo de carácter y de personalidad van a tener. Entonces, ese niño, esa niña, ya en el constructo mental de los padres, ya tiene vida y qué decir en el corazón de mamá y de papá. Y claro, por supuesto que merece ese respeto, ese trato digno, porque es esa vida para el papá y para la mamá que tiene esa importancia para todo, para la eternidad, hasta que deje de vivir ese padre de familia. ¿En Así qué es. momento, Claudia, el código mariposa es cuando se activa? Sí, código Sí, mariposa. pues desde que se sabe que hay una muerte, ajá, desde que se sabe que ya tienen el diagnóstico, porque a veces las mujeres llegan a urgencias con el diagnóstico que ya se lo dieron a lo mejor en el consultorio, o bien desde que en urgencias se les da, desde ahí se tiene que activar el código, justo para eso, para buscar la privacidad, el acompañamiento. Otro de los elementos y por qué se llama código mariposa es porque se identifica a las mujeres con una mariposa morada, y esta identificación, pues en los hospitales públicos, viene en la cabecera, en la piecera de la cama donde esté la mamá, o en el expediente, y en los hospitales o donde haya aislados, por ejemplo, pues la mariposa va en la puerta. De tal forma que todos en el hospital, y no nada más hablamos de enfermeros médicos, sino todos sepan que esa mariposa tiene ese simbolismo, y por lo tanto uno modifique su actuar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos en las capacitaciones, la obstetricia principalmente es alegría, ¿no? Por supuesto. Entonces es muy común el que lleguen y te pregunten, ay, tu bebé, porque a lo mejor a tu bebé se lo acaban de llevar a ponerle una vacuna, o a lo mejor está tu bebé en UCI, o lo están, es muy común. Entonces, algo tan simple como una identificación. Entonces tú ya no llegas y preguntas, ¿y dónde está tu bebé? ¿O qué fue lo que tuviste? ¿No? Claro. Y hablo por todos, y ahí englobamos personal de intendencia, los que llevan los menús, los de cocina, guardias. Es un idioma que todos deberíamos todos deben de saber. conocer, Así Claudia. es, todos. ¿Qué retos, qué desafíos ustedes como asociación Padres del Cielo han enfrentado al pugnar para que este código mariposa se lleve a cabo en los centros hospitalarios? Bueno, en términos generales, la verdad es que la recepción ha sido mayor que Que la negación. que la negación. Así es. Pero ¿cuáles han sido los limitantes? Que bueno, nosotros podemos ir, capacitar, regalar las cajitas de recuerdo, etcétera. Pero la parte de la infraestructura, ahí sí nosotros estamos obviamente pues limitados, porque tiene que ser parte, un movimiento dentro de la institución. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros de no quitar el dedo del renglón? Que, por ejemplo, la mamá ya después que tuvo el contacto con el cuerpo, que todo esto lo pueda tener en un espacio privado. Pero luego en los hospitales públicos, cuando te vas a la sala de puerperio, que no te pongan, por favor, a un lado de una mamá donde está su bebé con vida, que el bebé está llorando, que le está dando pecho, que llega la familia alegre a conocer a ese bebé, porque eso es uno, y las mamás lo dicen, es lo que me mató, fue la gota que derramó el vaso, o sea, fue lo más, dentro de lo más traumante de la existencia, y ahorita lo mencionabas perfecto, el trauma con el que egresaban, bueno, es que no le puedo decir únicamente porque es algo demasiado fuerte, el que te hayan colocado en una sala donde había otras mamás con sus bebés. Entonces, eso ahorita es lo que ha sido más difícil por lo que conlleva, ¿no? Que es obviamente Contar con una contar con la infraestructura, así es. En hospitales generales más pequeños, ahí lo que decimos es, o sea, no te compliques.
¿Tienes medicina interna? ¿Tienes el área de medicina interna o tienes el área de ortopedia donde va la gente ahí que tiene alguna fractura o algo por el estilo? Hospitalízala ya. O sea, va a ser preferible que la mamá esté hospitalizada si no le puedes brindar un aislado como tal. Entonces es preferible que pueda estar en una sala donde hay otro tipo de pacientes, pero que no esté frente justo a la mamá con el recién nacido, ¿no? Claro. Eso es parte de lo que también se busca con el protocolo, que se dé información suficiente sobre la producción de leche materna y el manejo de leche materna, donde incluyan la posibilidad de donación de leche. Y bueno, y que se ponga la salud mental sobre la mesa, que se hable. A veces las mujeres no están del todo receptivas, no estamos del todo receptivas en ese momento como para que te digan, va a venir una psicóloga, ¿no? Ok, se entiende, pero al menos háblalo, toca el tema, déjalo encima, dile a los familiares, ¿no? Habla Sí, con porque ellos de a la nivel- posibilidad. Porque a nivel de como la explicación que nos da la neurociencia, en ese momento el cerebro de la mamá está totalmente destapado, está en modo reptiliano, está en modo sobrevivencia. La mamá está Así es. tratando de huir ante el dolor que le está causando esa experiencia y difícilmente la mamá va a ser receptora de la información que le pueda llegar del exterior. Háblese de un psicólogo, de un terapeuta, de un tanatólogo. Sin embargo, no porque en este momento el cerebro esté en este modo supervivencia, no quiere decir que el acompañamiento que se le pueda dar a la mamá en ese momento no sea indispensable. La persona, el profesional de la salud en ese momento, pues deberá de conocer no solamente los protocolos, sino también deberá de conocer la manera de cómo, incluso en el silencio, con un apretón de mano, con un te toco el hombro, puedo decirte, estoy aquí contigo, no estás sola. Y ahorita lo comentaba con Denise, como Gabor Mate, un psiquiatra reconocido en trauma, él mismo nos dice, no es lo que pasa, y lo vuelvo a mencionar al aire, no es la experiencia que te haya tocado vivir, sino la soledad con la que tú viviste esa experiencia, con la que tú no te sentiste visto, no te sentiste respetado, escuchado, amado, contenido. Y qué tan importante es que ya sea en las clínicas o en los centros hospitalarios, se cuente con este programa que pueda acompañar a las madres en primer lugar y también al papá, porque lo mencionábamos también ahorita con Denise, como también se carga un estigma social sobre el hombre, porque al hombre que también le tocó perder sus sueños, sus ilusiones, le tocó perder a un ser querido como es un hijo, pues resulta que en ese momento de dolor, en donde las emociones están desbordadas, en donde hay tristeza, en donde hay una profunda desilusión ante la realidad que le toca vivir, una desesperanza, pues resulta que el hombre, socialmente hablando, tiene que ser el que contiene a la esposa y a veces el corazón está tan roto que no se puede, no se puede. Me gustaría, Claudia, que me dijeras cómo, con una visión a futuro de lo que es la Asociación Padres del Cielo, que sin duda alguna es una muestra de amor y de resiliencia. ¿Cómo ustedes ven esta asociación? ¿Cuál es este impacto que ustedes prevén a futuro? Bueno, para nosotros lo ideal, yo hablando a lo mejor en un mediano plazo, es lograr estar justo en todo el estado. O sea, y creo que ahorita ya tenemos presencia, hemos capacitado en Nogales, en Guaymas, en Obregón, pues como digo, no, aquí en Hermosillo. Queremos en primera instancia estar en todos lados, pero no nada más llegar, capacitar, sino que este protocolo se haga como se debe de hacer en esta parte de la infraestructura, lograr que se hagan los cambios, lograr en verdad que la gente se comprometa
y en muchos casos, o sea, en verdad ahorita en los hospitales hacen maravillas con lo poco que tienen para lograr darle un poco de privacidad a esa mamá, pero lo que queremos es que se le quite la invisibilidad y vean pues la necesidad, ¿no? La obligatoriedad ahora con la ley para poder tener estos espacios. Y obviamente, pues en un futuro es no nada más quedarnos aquí a nivel estatal. Tenemos otras asociaciones que trabajan en otros estados de aquí de la República y asociaciones que trabajan en otros lugares de Latinoamérica. Entonces, la idea es llegar a los lugares donde no lo tienen, donde no existe, donde no se ha hablado, donde no se ha tocado siquiera el tema de la importancia de los protocolos de atención. Es común que a nosotros nos lleguen mensajitos justo de otros lugares donde dicen, qué bonito, ¿dónde puedo comprar esto? ¿No? O sea, ¿cómo le puedo hacer para yo tenerlo en mi hospital? O sea, entonces nosotros lo que queremos es eso, poder lograr llegar a más y más lugares. Y bueno, otra de las cosas que nosotros hacemos dentro de la asociación es el seguir, pues no se podría decir un seguimiento puntual como tal, pero tenemos nosotros grupos de apoyo que tenemos más o menos cada 3 semanas. ¿En qué consisten estos grupos de apoyo o de sanación o de acompañamiento que Padres del Cielo brinda a otras madres y padres de familia, Claudia? Bueno, son grupos de pares, ¿no? Eso lo dejamos muy en claro. No partimos de o sea, de algún psicólogo o algún terapeuta. Son mamás que tenemos a lo mejor más tiempo en este camino, platicando con papás, mamás que tienen menos tiempo. Y entre todos aprendemos y entre todos nos acompañamos. Y siempre todos aprendemos, ¿no? Las dudas es muy sanador. Yo recuerdo que en mi experiencia, yo fui con tanatóloga, me fue bien con la tanatóloga, no digo que no, pero para mí el grupo de apoyo fue, y siempre lo he dicho, mi salvación, mi tabla de salvación. ¿Será que soy más visual, práctica? No sé, pero sí, yo me ponía a leer los libros y que esto, que lo otro, y lo que decía la tanatóloga y así, ajá. Pero hasta que no vi una mamá que me dijo, yo tengo 4 años que falleció mi mamá, perdón, que falleció mi bebé, y, y que yo la veía que estaba entera, respiraba, hasta se reía. Entonces yo dije, pues se puede. De alguna manera, no sé cómo le hizo, pero se puede. Entonces siempre esa parte es muy buena dentro de los grupos, el poder ver, el poder escuchar de alguien que vivió justo lo mismo que estás viviendo tú, que ese dolor tan intenso no duró para siempre, de qué cosas, porque también aprendemos mucho de eso, ¿no? De, yo hice esto y no me funcionó, pero hice aquello y sí me funcionó, o yo leí este libro, o yo me incliné más por pintar, o sea, entre todas vamos aprendiendo, ¿no? Los diversos manejos también. Es muy común que lleguen las mamás y se sientan mal de sentirse mal, ¿no? Es que en mi familia ya me dicen que ya lo deje descansar, que ya pase, que van a venir otros, etcétera. Y entonces el poder escuchar, no te preocupes, a mí también me lo dijeron. O sea, sí, ajá, es común. Y yo le respondía a esto, o yo hice esto, o yo hacía esto, Porque en ¿no? estos grupos de apoyo, como lo platicábamos también hace unos minutos con Denise, y esto lo sé porque yo misma me he dado a la tarea de asistir, por ejemplo, cuando a mi consulta llegan jóvenes o adultos que han pasado por situaciones muy difíciles en las que han caído en adicciones. Yo misma he asistido con el permiso de todo el grupo que se ha conformado ahí. Yo misma me he dado cuenta de cómo no hay críticas, de No. cómo no hay juicios, de cómo hay una conexión de corazón a corazón, una conexión genuina, honesta, desde el alma. Y desde ahí es parte del éxito de los grupos de apoyo. Ciertamente, y acabas también de dar, dijiste palabras claves.
es muy importante, uno, reconocer cuál es el proceso del duelo. Ujú. En el duelo hay diferentes etapas por las cuales nosotros vamos a pasar. Ninguna etapa va del 1 al 5 y es lineal. Es, como lo dijimos también, es como montarte en un carrito y viajar por una montaña rusa. Así. Habrá días en que el alma va a estar tranquila, en paz y con consuelo, pero habrá otros días en que el alma estará en su noche más oscura, Así ¿sí? es. Y es un avanzar y es también un retroceder. El duelo es un proceso totalmente natural y normal en el cual vamos a pasar todos cuando nos toque perder a alguien muy importante o a algo también muy importante para nosotros. Cuando este duelo se vuelve patológico, Ujú. es cuando necesitamos del acompañamiento de un experto, de un psicólogo, de un terapeuta, de un tanatólogo y en muchos otros casos hasta de un psiquiatra para Sí, claro. poder atender Ujú. casos mucho más específicos como podría ser una depresión. Al final, en este duelo, quiero para todos compartir que sí es muy importante la red de apoyo de la que uno se pueda hacer. ¿Quién es esa red de apoyo? En primer lugar, si la mamá tiene a su pareja o tiene al esposo, en primer lugar son ellos dos, ese Ujú. hombro con el cual voy a contar para poder llorar, para poder a través de las lágrimas poder sanar las heridas que hay en el corazón por haber perdido a ese ser tan amado como lo es un hijo. Ujú. En segundo lugar, la propia familia, si existen otros hijos, los padres que son los abuelos, los tíos, los amigos, un guía espiritual, un terapeuta, el grupo de apoyo de madres y padres de familia como el que acabas de mencionar, todo en conjunto es esa red de apoyo, la biblioterapia, el poder salir a la naturaleza y poder contemplar más allá de tus cuatro paredes, que en un momento de tristeza y de depresión, que se vale, que quieras tú estar en algún momento a solas contigo, también es importante salir a la naturaleza y darte cuenta que existe todavía un motivo por el cual vivir. Y esto lo veo que ustedes han encontrado ese motivo por vivir, han encontrado un propósito, han encontrado una misión, han encontrado una manera de trascender su dolor, de honrar la presencia, la memoria de sus hijos a través de la asociación Padres del Cielo. Y por lo cual yo como sonorense, como mamá, como mujer, me siento muy orgullosa, valoro y aprecio mucho también como terapeuta, como tanatóloga, que exista esa sinergia entre madres y padres de familia que les ha tocado perder a sus hijos. Es un hecho invaluable que sin duda marca un antes y un después en nuestro estado. Y estoy segura, Claudia, y para todos los miembros de la asociación, que esto también va a ir abriendo y va a ir traspasando fronteras, va a ir llegando a muchos países en el mundo. Porque aparte, déjame decirte que Llévame Contigo y Vuela no solamente se escucha en México, se escucha en Europa, se escucha en Latinoamérica y estoy segura que habrá madres y padres de familia que escucharán este contenido y que tengan la oportunidad a través de sus redes sociales, Claudia, poder contactarlos con ustedes. ¿Cómo es que las madres o los familiares que están pasando por este duelo y que están observando que a quienes aman no pueden salir solos, que necesitan de ese acompañamiento? ¿Cómo pueden acercarse ustedes, Claudia? Bueno, nosotros nos pueden buscar en las redes sociales de Instagram, Facebook, nos escriben un mensajito y ahí nosotros contestamos. Es muy común, justo como mencionas, que nos escriba la hermana, la tía, que está justo preocupada por lo que está viendo en algún miembro de su familia.
Y entonces nosotros ya les platicamos ahí un poquito de lo que hacemos y vemos de qué manera podemos nosotros apoyar o acompañar a veces en la distancia. Tenemos también los grupos virtuales, también tenemos sesiones virtuales justo para las personas que no están aquí en nuestra región. ¿Cómo se hace? Cada 3 semanas. Ok. Sí, cada 3 semanas ya alternamos, ¿no? Los presenciales y los virtuales. Y ahorita mencionabas algo muy importante cuando el duelo se vuelve patológico. Para eso también sirven mucho los grupos. No digo que tratemos nosotros, no, ni psiquiatras, ni psicólogas, ni nada, no. Pero, oye, faltó esta mamá, qué raro, no falta. A ver, quiénes son, se hacen amistades también dentro a ver, hay que hablarle, ¿cómo estás? O sea, faltó porque tuvo mucho trabajo o porque faltó. Y entonces eso también luego nos ha ayudado a identificar que a lo mejor faltó porque justo está empezando o está en medio de un cuadro depresivo y entonces ahí no, o sea, ya, date cuenta que esto, ¿no? Ya brincamos la parte del duelo esperado, entonces ya es atención psiquiátrica, lo que se necesite, y entonces o bien que van a los grupos, y bueno, y no hace falta mucho decir en el semblante, en lo que expresan, en todo, y entonces ahí es cuando, y digo, yo los puedo identificar, pues yo del área de la salud, pero ni Porque siquiera eres es necesario, parte. ni siquiera es necesario, porque las otras mamás incluso viene mal, mira, no, sí, entonces ya platicamos o hablamos a veces incluso con los familiares, a ver, no, es que no está, pues no está avanzando, ¿no? Entonces ya darle como este seguimiento justo a las mamás, nos damos cuenta pues Claro. de quién va, pues no me gusta la palabra avanzar, pero de quién sigue caminando y quién está a lo mejor pasándola. Porque aquí lo Más mal, ¿no? importante es reconocer, validar que hay un dolor, Así es, validar que hay emociones como la tristeza, así es. que hay emociones como el enojo, hay que ponerle nombre, porque también hay un gran enojo de parte de las madres y padres de familia, Ujú. porque hay un gran sentido de culpabilidad también por lo que se pudo haber hecho o por lo Exacto. que no se pudo hacer. Entonces, hay una mochila emocional tan densa, tan pesada, que los papás no pueden solos, que en muchos No. casos los padres no pueden solos. Entonces, que en ese momento, repito, la red de apoyo, que es la pareja, la familia, los amigos, un guía espiritual, la biblioterapia, la música, el hacer ejercicio, tantas cosas que se pueden hacer para que tu duelo pueda ser un duelo normal. Y sí que tomen en cuenta esto, mamás y papás. Así es. Nadie podemos decir cuánto tiempo va a durar tu duelo. Tenemos que ser muy respetuosos. Los tanatólogos, los terapeutas, ningún profesional en la salud, ni ningún otro padre de familia te puede decir, es que sabes que tu duelo va a durar 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque aunque hayan perdido un hijo o una hija, pues cada quien perdió sueños, ilusiones diferentes y perdieron a un hijo diferente. Y el vínculo y todo lo que tiene que ver alrededor de la muerte de un hijo es totalmente diferente, incluso hasta con la mamá y el papá de ese mismo hijo. Entonces nosotros dentro de la cultura del duelo tenemos que aprender a respetar que no existe una fecha en el calendario ni una hora determinada en el reloj para decir en este momento se va a terminar tu duelo. Pero sí es importante reconocer que dentro de ti, que el alma también que hay dentro de cada mamá y de cada papá, y muestra de ello son ustedes, padres del cielo, que hay valentía, que hay templanza, que hay resiliencia. Y como te dije también al inicio de esta entrevista, Claudia, yo sé en lo personal y también como tanatóloga y terapeuta, que cuando las personas no estamos apegadas a un ser supremo,
Ujú, es mucho más difícil Difícil. que nuestro duelo pueda sanar. así es. Me gustaría finalmente que les platicaras en qué consiste este kit de Padres del Cielo, Claudia. Bueno, estos kits nosotros los hacemos, nosotros los hacemos, ¿no? Hacemos actividades para sacar fondos, o sea, es una asociación civil sin fines de lucro y básicamente entregamos estos en todos los hospitales que ya tienen el protocolo. Y consta de una mantita, ¿sí? Y de un gorrito, para empezar. Esta mantita y este gorrito todo esto surge de las necesidades que hemos visto de lo que te pasó a ti y contigo fallaron y se va nutriendo justo de eso. Para que los bebés, muchas veces las muertes llegan sin aviso, o sea, no todas las mamás llevan ropita que tenían de sus bebés y es muy frío el que te muestren a tu hijo con los campos quirúrgicos del hospital, ¿no? Entonces, esto lo dejamos justo para que puedan presentar al bebé y que una vez que van a retirar su cuerpo, la cobijita y el gorrito regresan a la caja y es algo que tu bebé utilizó, ¿no? Tenemos también, como ahorita mencionaba, la parte de la religión, de las creencias. Obviamente es sumamente importante el respeto de las creencias. Entonces, le ponemos agua bendita dentro de las cajitas y ya es decisión de la familia si la quieren utilizar o no y de qué de qué manera la quieren utilizar. Hicimos nosotros un librito que se llama Una hermosa despedida, que habla pues de las generalidades del duelo, de lo que van a vivir, de cómo hablarlo con tus otros hijos. Bueno, vienen algunos tips e información general, ¿no? Tenemos un folletito de la asociación con información justo de la asociación. Viene eh, para un mechoncito de cabello, para aquellos bebés donde sí les podemos recolectar algo de cabellito de lanugo. Y justo esta parte del mi nacimiento le pusimos, donde viene ahí para que escriban su nombre, peso, talla, fecha, sus papás, como le nombraron, y para poner las huellitas. Porque antes de esto, las mamás salían de los hospitales literal con los brazos vacíos, sin un recuerdo tangible de los bebés, y luego la mente desdibuja y eso es un trauma añadido, el sentir que lo estás olvidando, que estás olvidando su cara, que estás olvidando sus pies, sus gestos, ¿sí me explico? O sea, sus facciones Claro. más bien. Es algo sumamente fuerte. Entonces, el poder tener las huellitas, que como decimos muchas veces, las huellitas se convierten en tatuajes, se convierten en parte de los altares en las familias, en las casas de las familias. O sea, llega a tener un simbolismo tan importante y tan sanador, todos los elementos. Y bueno, y viene también un osito, que bueno, este osito a nosotros nos gusta mucho utilizarlo junto con las fotografías, o sea, para que salga el bebé, y la gente que hace la toma de las fotos muchas veces en los hospitales ya sabe, o sea, ya que ha tenido la capacitación, bueno, le toman una foto al bebé que esté cerquita el osito. Entonces este osito llega a tener un simbolismo mucho más importante que cualquier, Claro. que cualquier otro peluche, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es esto lo que trae nuestra cajita y nosotros siempre decimos que esta cajita la puedes seguir llenando. Es un de kit tus, sanador. es un kit sanador y lo puedes seguir llenando. Por ejemplo, hay mamás que ya luego enseñan la cajita y que le agregan que a lo mejor alguien le hizo un letrerito, que le hicieron una pulserita, que le hicieron, etcétera. Es tu cajita de recuerdos, es tu cajita de tu bebé. Entonces sí es algo sumamente sanador por el hecho de sentir de alguna forma tangible Este el kit recuerdo de es tu un bebé. kit exclusivo de Padres del Cielo, es decir, si en este momento probablemente una tía, un abuelo, un amigo está escuchando que existe este kit sanador Ujú. creado por Padres del Cielo para esos padres y madres de familia que les ha tocado perder a un hijo, ¿pueden llegar a este kit, Claudia, y adquirirlo? ¿O hay algún protocolo también para poder
ir trabajando con este kit? Sí, es una pregunta que nos hacen mucho luego en redes, ¿no? De que alguien quiere regalarle un kit a alguien. El kit, si no lo utilizamos con el bebé, va a carecer de mucho significado. El librito te va a poder funcionar, pero no va a tener las huellitas, no va a tener el mechoncito del cabello. Este gorrito, si no lo usó el bebé, pues es un gorrito, ¿me explico? Entonces nosotros sí lo que les decimos es que sí es muy importante. También nos toca de que está una mamá en el hospital, entonces yo quiero un kit y claro, se lo hacemos llegar, ¿no? Pero sí es para utilizarlo en el momento, en el momento. O bien, si ahorita nos está escuchando alguien que en su hospital no tiene esto, pues yo creo que bien podemos idear algo. Si se fijan, no es nada, o sea, no es algo imposible de generar con algo de papelería, poder juntar las huellas del bebé, algún mechoncito de cabello que lo puedas poner donde sea, ¿no? La creatividad, pero que esta mamá al menos se lleve con algo, porque ¿con qué se van las mamás de los hospitales? Si no es con esto, va a ser con los brazos vacíos y el acta de defunción. Entonces es algo sumamente duro y difícil de y di- sanar. Porque en terapia súper es, difícil de sanar. déjame decirte, porque la mamá está trabajando casi su duelo en el aire. Y por eso lo decías tú muy asertivamente, son simbolismos Así que es. ayudan a los dolientes a ir sanando y a ir cerrando su propio proceso de duelo. Es algo muy significativo dentro del proceso para poder sanar esa herida que se abrió en el corazón de esa mamá y de ese papá que les ha tocado perder. Claudia, para finalizar, me encantaría mucho que de así como has sido tan transparente, tan ilustrativa, descriptiva, tan asertiva en tu participación, al igual que la de Denise, pudieras en este momento a todas esas mamás, a esos papás que están pasando por ese duelo y tras haber tú también perdido, ¿qué mensaje tú le puedes dejar a estas mamás y a estos papás? Bueno, que el dolor que se siente al inicio, ese dolor que no te deja respirar, que es una ola tras otra y te hunde, no es eterno. No es eterno, pero tenemos que trabajar para que se vayan disipando esas olas, para que el oleaje tan duro que sientes de inicio se vaya haciendo más alargado. ¿Y cómo lo tenemos que trabajar? En grupos de apoyo, con terapias, con apoyo de tu red social cercana, acogiéndote de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, leyendo, escribiendo, pintando, corriendo, como gusten, pero tiene que haber, a cada uno le sirve cosas diferentes, pero se tiene que trabajar ese dolor, que el dolor y los sentimientos nos tenemos que permitir vivirlos, soltarlos y justo de esa manera ir aprendiendo o conociéndote a ti en el duelo para que lo puedas empezar a trabajar. Pero básicamente esa sensación de no poder respirar no es eterna, no es eterna. Le tenemos que trabajar mucho, pero no es eterna y sí se vuelve uno a reír. No volvemos a ser las mismas personas, nos transformamos completamente, pero yo creo que algo en lo que coincidimos las mamás en los grupos es que nos reconstruimos, sentimos nosotras en una mejor versión de nosotros, porque ya aprendimos a soltar, a perder, a valorar la vida y a valorar todo lo que tienes alrededor y que a veces no dabas por sentado. La muerte de un hijo te cimbre hasta las entrañas y te hace que voltees a ver, que seas más analítica, reflexiva, te vuelve una mejor persona después de la reconstrucción. Me atrevo a decir que te vuelve una persona más sensible, empática. Entonces hay un camino, hay una luz, pero que no se crean el que el tiempo lo va a curar. No,
es lo que hacemos con el tiempo, lo que nos ayuda a estar mejor, ¿no? Y que no se queden solos, que lo hablen, que busquen el apoyo, porque sí, este duelo, lamentablemente muchas mujeres y familias lo viven en soledad. Entonces, no lo permitan, no lo vivan en soledad. Busquen su red, busquen su tribu, busquen a su terapeuta, busquen a su pastor, sacerdote, o sea, busquen el área que necesitan, busquen el cobijo que necesitan, pero no lo dejen vivir en soledad, no lo vivan en soledad. Sería mi recomendación. Muchas gracias, Claudia. Gracias a la Asociación Padres del Cielo por aceptar esta invitación. Gracias por colaborar con la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Gracias por poner su testimonio de vida, un testimonio lleno de dolor, pero también de mucho amor, de mucha resiliencia y de esperanza, y un testimonio que da muestra de un gran ejemplo de cómo también podemos lograr trascender en la vida, cómo podemos transformar el dolor y hacer que honrar a esos seres que tantos amamos. Amigos de Llévame Contigo y Vuela, los invito a que el contenido plasmado en este episodio lo compartan con mamás, con papás, con familiares que en este momento, al igual que Padres del Cielo, les ha tocado perder a un ser querido como es un hijo. Compártanlo y lleven un bálsamo de amor, de alivio, de consuelo a estos papás que tanto lo necesitan. Los veo en un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela.